tardes. Muchísimas gracias por venir a todos ustedes. Muchas gracias por abandonar a la selección española en su aventura sueca y estar un ratito con nosotros para hablar de corrupción y para disfrutar de la presencia de Manuel Villoria por aquí. Por cierto, es la primera vez que viene a Cartagena y llevamos planeando su visita a Cartagena desde hace mucho tiempo, porque yo le vengo hablando de lo bonita que está la ciudad y lo que merece la pena la visita, ¿no? Y realmente tenía muchas ganas de venir por aquí, ¿no? Entonces, para mí es una gran satisfacción. Para mí realmente el estar hoy aquí con ustedes pues es un disfrute muy grande, porque normalmente no hay ocasión muy a menudo de estar con un colega que no solo es un colega muy admirado, un colega que es un referente en los estudios sobre corrupción, más allá de los estudios de corrupción, sobre la administración pública y sobre en concreto la ética pública y los temas de transparencia, de integridad, etcétera. No solo por eso, que ya sería suficiente, sino porque además de ser un colega muy reputado y muy admirado, pues también es un gran amigo. Y bueno, pues tener la ocasión de estar con un amigo un ratito, de poder presentar un libro suyo, que es un libro, ahora hablaré un poquito del libro dentro de un momento, pero es un libro divulgativo que tiene la intención pues precisamente de popularizar algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de corrupción, cuando analizamos la corrupción, que generalmente nos indigna mucho, pero que no debemos quedarnos solo en la indignación, sino en ver también qué podemos hacer. Pues es un libro muy útil para eso y que está pensado no para el mundo de la universidad o de la academia, sino para la gente en general, para en realidad hacer ciudadanía, ¿no? Para que los ciudadanos podamos tener una capacidad de reflexión sobre los asuntos públicos pues un poco más informada, ¿no? Bueno, pues eso, es una satisfacción realmente el poder presentar el libro y poder estar con Manuel. Manuel es fácil presentarlo porque muchos de ustedes lo conocen, precisamente por eso, por su trayectoria académica, por sus estudios sobre corrupción, por su colaboración con los medios de comunicación. Aparece muchas veces en muchos medios de comunicación diferentes, muchas veces en televisión, no sé cuántas entrevistas de televisión ha hecho ya, porque uno de los motivos también que Manuel tiene en cuenta es que no se puede luchar contra la corrupción solo desde el mundo académico, sino que hay que hacer un esfuerzo también pues para ir diseminando determinadas ideas en la ciudadanía, y él siempre está dispuesto a hacer ese tipo de tareas, ¿no? De divulgación y de presencia en los medios. Bueno, es conocido por eso, por su trayectoria académica. Saben ustedes que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Pero además de su trayectoria académica, también es muy conocido por su trayectoria como activista de la sociedad civil, que es también una de las facetas fundamentales de la lucha contra la corrupción. No se lucha contra la corrupción solo desde el boletín oficial del Estado, sino que es importantísima la labor de la ciudadanía. Y en eso, pues Manuel también es un ejemplo. Él es uno de los fundadores del capítulo español de Transparencia Internacional, que es probablemente la asociación más conocida de lucha contra la corrupción, es la pionera en el mundo a la hora de llamar la atención sobre los problemas de corrupción, de cómo había que convertir la lucha contra la corrupción en un eje en el debate público en todas las sociedades, no solo en las sociedades menos desarrolladas, sino también en las sociedades más desarrolladas. Y desde que se creó, pues en el año 1994, cuando se crea el capítulo español, unos años más tarde, año 2000 si no recuerdo mal, pues Manuel estuvo en esa fundación y desde entonces está vinculado a la directiva de Transparencia Internacional. No solo es un responsable en esa directiva, sino que además pues es también el autor de muchos de los informes que hace el capítulo español de Transparencia Internacional, muchos de los proyectos que se llevan adelante, muchos de ellos que se han hecho en consonancia con otros capítulos de Transparencia Internacional en otros países europeos, y se han desarrollado proyectos realmente interesantes que han mejorado muchísimo el conocimiento que tenemos sobre los problemas de corrupción en las sociedades europeas, ¿no? Bueno, pues en esa labor Manuel ha tenido también una trayectoria muy destacada.
Bueno, esa trayectoria académica, esa trayectoria como activista, yo creo que son conocidas de la mayor parte de ustedes, pero me gustaría llamar su atención sobre un pequeño dato de su trayectoria biográfica, de su trayectoria vital, que quizás no sea tan conocido, pero que a mí me parece una de las claves para entender la aproximación de Manuel al análisis de la corrupción y sus propuestas, ¿no? Y su compromiso en la lucha contra la corrupción. Y es su etapa como funcionario público, digamos, ahora sigue siendo funcionario público como catedrático de una universidad pública, pero antes de eso, antes de su trayectoria en el mundo académico, pues tuvo una labor en tareas de gestión pública, ¿no? Él estudió Derecho y eso ya le permitió preparar unas oposiciones, y es técnico de la Administración Civil. Y ocupó distintos destinos. En el primer destino que tuvo aprovechó también para hacer una segunda carrera, estudió Filología en la Universidad Central de Barcelona, y luego ha ido ocupando diversos puestos hasta que decidió dejar esas tareas en la gestión y dar el salto al mundo académico. Pero esas tareas de la gestión pues, le permitieron conocer de primera mano el funcionamiento de las administraciones públicas, sus virtudes, las virtudes de lo que aportan los funcionarios en la gestión, y también muchos de los problemas que tiene el mundo del funcionamiento de nuestras administraciones públicas, ¿no? Y esa experiencia es la que le lleva a él también a ir reflexionando sobre ese tipo de problemas y la que acaba inclinando su trayectoria hacia el mundo académico, a ir preparándose cada vez más en temas de análisis del mal y el buen funcionamiento de las administraciones públicas, en concreto prestando mucha atención a un aspecto clave que es la ética pública, como uno de los aspectos que hacen funcionar mejor, que hacen que los funcionarios cumplan mejor con sus labores o no. Y esa preocupación por la ética pública pues le va llevando a eso, a que cada vez reflexiona más y acabe girando hacia el mundo académico. Bueno, pues toda esa trayectoria vital explica muchos de los enfoques, de la manera en la que él se aproxima a la corrupción, ¿no? Y yo creo que es un tema que no debemos de olvidar, ¿no? Cuando queremos entender los escritos de Manuel Villoria. Y llegamos a lo que nos trae hoy aquí, al libro. Yo voy a hablar muy poquito del libro porque va a ser él el que nos cuente un poco más de qué va el libro. Pero el libro tiene 4 partes muy claras. La primera es la parte conceptual, ¿vale? Desde donde él reflexiona sobre el concepto de corrupción, que es un concepto tremendamente, si me permiten la palabra, yo creo que es la palabra científica que mejor describe la dificultad de definir la corrupción. Es un concepto muy puñetero, porque es realmente complicado de definir la corrupción, ¿no? Y encontrar una línea de demarcación que de una vez por todas aclare qué tipo de comportamientos son corrupción y qué otro tipo de comportamientos dejan de ser corrupción. Es una labor interminable, ¿no? Por tanto, es muy difícil llevar a cabo esa labor. Y una de las grandes virtudes de Manuel es que es muy hábil con el juego de los conceptos, y es probablemente la persona que mejor ha definido la corrupción entre nosotros y que ha matizado los distintos aspectos que tienes que tener en cuenta cuando quieres definir el fenómeno. Bueno, pues la primera parte del libro se dedica al asunto de la definición de la corrupción, y hay pues eso, una reflexión ahí muy interesante. La segunda parte tiene que ver, muy relacionada con la primera, tiene que ver con la medición de la corrupción. ¿Cómo sabemos cuánta corrupción hay en una sociedad, cuánta corrupción hay en Cartagena, o hay en Murcia, o hay en la Comunidad de Murcia? Eso es siempre una enorme dificultad, ¿no? Saber la extensión de la corrupción, y por tanto pues hay distintas estrategias para tratar de medir cuánta corrupción hay en un sitio concreto, el que queramos analizar. Pues Manuel en este libro repasa un poco las distintas estrategias, las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. La tercera parte del libro es la parte probablemente más complicada también, es la parte que tiene que ver con las causas y las consecuencias del fenómeno de la corrupción, que ya nos advierte él que causas y consecuencias son muy difíciles de distinguir, porque normalmente se dan fenómenos de circularidad en lo que empiezan siendo causas acaban siendo consecuencias de la corrupción y viceversa, ¿no?
todo se va alimentando a que cada vez la extensión de la corrupción, si no le ponemos freno a tiempo, pues vaya siendo mayor, y eso tiene que ver con esa circularidad inevitable. Bueno, pues él repasa las causas básicas, ¿no?, a la hora de analizar la corrupción, distingue entre causas de tipo cultural, causas de tipo estructural, causas de tipo institucional, y analiza un poco el juego entre esas diversas causas y consecuencias del fenómeno. Por último, la última parte del libro es la de las recetas, ¿no? No hay recetas milagrosas, pero hay un intento de desarrollar estrategias de combate contra la corrupción y sobre todo de advertencias de cómo debemos tener en cuenta o qué tipo de cosas debemos tener en cuenta si queremos tomarnos la lucha contra la corrupción suficientemente en serio. Y este es uno de los problemas, supongo que Manuel va a hablar con más calma de este asunto, pero uno de los problemas es eso. Oímos todos los días a todos los políticos de todos los partidos decir que van a luchar contra la corrupción, van a acabar con la corrupción, y sin embargo, pues luego, ¿no?, la experiencia que tenemos es que el balance que hacemos de lo que han hecho es realmente triste, ¿no? Bueno, pues hay un abuso, ¿no?, en las estrategias de campaña, en las estrategias políticas, de la lucha contra la corrupción como un fenómeno puramente retórico. Bueno, en este libro, en esta última parte del libro, Manuel nos da unas claves para, si queremos realmente tomarnos la corrupción en serio, qué deberíamos hacer, ¿vale? Cómo deberíamos plantear el combate. Y eso pasa, desde luego, por tomárnoslo en serio, es decir, por tener una verdadera voluntad política de frenar la corrupción, y eso es mucho más difícil de lo que parece. Así que dejo la palabra a Manuel para que nos ilustre sobre estos temas. Que, Manuel, bienvenido a Cartagena, encantados de tenerte aquí. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias a Cartagena Piensa por la invitación. Es un placer estar en esta ciudad. Les agradezco mucho que en un día tan importante como hoy para el fútbol español estén ustedes aquí con nosotros. En principio voy a intentar que mi intervención no siembre confusión, sino que aporte alguna idea que ayude a Cartagena a seguir pensando, ¿no? Para empezar, es cierto que tener un amigo tan íntimo haciéndote la presentación genera siempre unas expectativas que pueden que sean excesivas sobre mis bondades como investigador o como profesor, pero en todo caso voy a intentar acercarme todo lo que pueda a ese 20% de verdad que hay en la intervención de Fernando, ¿no? Sí es verdad que yo tengo una cierta tendencia a acudir a los medios de comunicación y dar titulares que luego les recomiendo que lean lo que digo después, porque si no deja uno qué habrá dicho este hombre. Pero bueno, por otra parte también es verdad, y me ha sorprendido que me haya hecho esta presentación, que yo estuve más de 15 años en la administración pública, aprobé muy joven, por suerte, la verdad, las oposiciones, y enseguida me fui a Barcelona, gobierno civil, etc. Cuando ahora pienso por qué me he dedicado a temas de ética y corrupción, la verdad es que ha habido algunos elementos en mi vida profesional que tal vez expliquen por qué luego en la investigación me he centrado tanto al final en investigar sobre ética y corrupción, ¿no?, en el sector público. Y por ejemplo, cuando era secretario general técnico, recuerdo que una vez era secretario general técnico de Educación y Cultura, y la directora general de Educación se empeñaba en que, como era final de año y sobraba dinero, y si no lo gastábamos lo iba a perder, ya saben ustedes esto de los presupuestos, que había que gastárselo. Y estaba empeñada en que yo le autorizara el gasto, y digo, mira, yo no te lo voy a autorizar. Dice, no, esto se resuelve con unos acopios. Damos unos acopios a la empresa que nos está construyendo las escuelitas, y así evitamos que se pierda el dinero. Y los acopios para arriba, los acopios para abajo. Y yo con el abogado del Estado decidimos que no. Al final ella convenció a un director general de patrimonio y le hicieron los acopios.
El caso es que a los 6 meses la empresa entró en quiebra y nombraron un administrador judicial y empezó a ver y encontró unos acopios de dónde vienen estos, ¿no? Pues no estaban justificados. Al pobre director general le pidieron 6 años de cárcel. Bueno, miren, una primera razón para explicarse esto. Y luego cuando volví de Estados Unidos, ya cuando me iniciaba la carrera, intentaba iniciar la carrera académica, se empeñaron en que fuera subdirector general de Política Interior en el Ministerio y otras, intentar evitarlo. Al final me encontré con el caso Roldán, allí dentro, y también de nuevo me hace pensar, bueno, esto de la ética creo que es importante, esto de sobre todo tener instrumentos para evitar que se den casos de corrupción, de abuso de poder, creo que es muy importante. ¿Cuáles serían estas instituciones? ¿Cómo conseguir una administración en la que sea difícil que alguien abuse del poder y actúe de forma inmoral? Bueno, en fin, en torno a ello inicié mi investigación y este es un libro que es fruto de muchos años de trabajo aprendiendo de Fernando sobre todo y de las reflexiones que hemos hecho juntos y las investigaciones y efectivamente lo primero que me planteo siempre es el concepto de corrupción porque es tan complejo. Es complejísimo, sobre todo si además lo intentas aplicar al sector público y al sector privado. Para el sector público es más fácil, para el sector privado es dificilísimo encontrar un concepto, es muy difícil. Yo cuando miramos encuestas por ahí, muchas veces la gente dice que hay mucha corrupción y luego le preguntas, ¿pero qué es para usted corrupción? Y te pueden decir el incumplimiento de los programas electorales, que han mentido. Y digo, ¿es eso corrupción realmente? Entonces hay que depurar el concepto, porque una cosa es la corrupción, otra cosa es el fraude fiscal, ¿no? Y el concepto de corrupción, la conclusión a la que llega Transparencia Internacional y otras organizaciones, en principio sería que es abuso de poder, es un abuso de poder de alguien al que le damos poder para que lo use en beneficio público, pero abusa de ese poder para beneficio privado. Y ese beneficio privado puede ser directo o indirecto. Se lo puede llevar él o se lo puede llevar el partido. Entonces, esa era la primera definición. Normalmente, claro, cuando hablamos del concepto, lo conectamos a incumplimiento de normas jurídicas, es decir, entonces la corrupción sería un abuso del poder que le damos a un funcionario o a un político para que use ese poder en beneficio de todos, pero lo usa para beneficio privado con incumplimiento de las leyes, ¿no? Con incumplimiento de las leyes. Siempre pensamos en corrupción, pensamos que alguien incumple leyes, ¿no? Por ejemplo, pues que pide un soborno, que dicta una resolución a sabiendas que es injusta, que hace malversación de fondos. Y entendemos que eso es corrupción. Pero nuevamente ahí tenemos un problema, porque hay actuaciones que muchos consideramos corruptas que puede hacerse cumpliendo la ley, ¿no? Y ahí es donde entramos en el concepto que tratamos en un libro que se publica en Estados Unidos, que era la corrupción legal, ¿no? La corrupción legal se puede ser corrupto y actuar legalmente. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando Berlusconi llegó al poder, una de las cosas que hizo fue modificar las leyes para que cosas que había hecho antes, que eran delitos, ya no lo fueran. Entonces ya no lo era, pero no era corrupto antes, sí, y no era corrupto todavía después, aunque la ley hubiera cambiado, ¿no? Entonces, es cierto que las leyes van cambiando, pero hay algo más de fondo, que es que hay actos que son contrarios a una ética profunda, una ética que colectivamente más o menos todos consideramos que está más o menos clara sobre lo que debe hacer y no debe hacer un servidor público. Un servidor público no puede hacer ciertas cosas, aunque la ley se lo permite. Y uno de los problemas más importantes que tenemos con esto es esta corrupción legal que muchas veces se da y que tanto daño hace a los países, como es la siguiente. Yo tengo suficiente poder e influencia porque financio tu campaña o porque te puedo destruir los medios de comunicación, yo tengo la suficiente influencia como para que tú, político, hagas la política que a mí me interesa en materia, por ejemplo, urbanística o en materia, pongamos, de industrial, ¿no? Por decirlo así.
yo tengo suficiente poder para que tú hagas lo que a mí me interesa. Y si tú no haces lo que a mí me interesa, te voy a destruir mediáticamente, no te voy a financiar la campaña, o sea, voy a financiar a tu oposición. Y entonces entramos en lo que llamamos la captura de políticas, que muchas veces puede deslizarse por la vía penalmente perseguible, pero que muchas veces no. Y esto se da muy a menudo, ¿no? Que es la capacidad de grandes grupos de interés para conseguir capturar políticas. ¿Y cómo las capturan? A través de la financiación del partido, a través de la amenaza en los medios de comunicación. Es decir, hay una serie de medidas, de instrumentos que usan para capturar las políticas. Cuando el Estado pierde la autonomía, el gobierno pierde la autonomía para decidir una política pública en función de sus criterios sobre lo que es bueno para la sociedad, entonces estamos hablando de que la política empieza a ser capturada, y eso es corrupción en última instancia, porque hay un abuso de poder y un beneficio privado. Para el político que gana las elecciones y obtiene financiación o obtiene buen trato en los medios de comunicación, y para el que corrompe también, ¿no? En fin, como ven, el concepto es complicado y esto nos lleva, les doy una definición, que es: corrupción implica un abuso de poder por parte de alguien a quien se le da poder para que lo use en beneficio público, pero lo usa para beneficio privado. Entonces hay un beneficio privado. Ese beneficio privado decimos que es extraposicional, es decir, que no le corresponde legalmente, no es su salario, es un beneficio extraposicional. Y ese beneficio puede ser directo, se lo lleva directamente, o indirecto, se lo da al partido, puede ser presente o puede ser venir a futuro, tú me lo darás en su momento con un puesto en el Consejo de Estado sobre el interés general. Con lo cual hay un incumplimiento de normas jurídicas muchas veces, pero también de las normas éticas que una sociedad establece sobre lo que considera realmente justo en el actuar de un servidor público. Bien, esa es la definición. No entro en el sector privado porque me llevaría horas depurar qué es corrupción en una empresa, ¿no? En una empresa. Y sobre todo la corrupción entre empresas. Pero lo dejo ahí. Y en el libro viene una pequeña... en una página se habla un poco de ello, pero es muy complicado. Pero lo que sí es cierto es que la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿pero cuánta corrupción hay? ¿No? ¿Pero cuánta corrupción hay en Murcia? ¿Cuánta corrupción en España? Y ahí es donde viene otro de los grandes problemas del concepto y de la práctica de la corrupción, que es oculta, y además no deja cadáveres, porque podemos decir: ¿cuántos asesinatos hay en España? Más o menos se conocen, ¿no? Ciertamente la mafia a veces puede ocultar los cadáveres bajo capas de cemento, pero normalmente se sabe que alguien ha desaparecido. Pero en la corrupción es algo muy difuso, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánta corrupción hay? Entonces hay un primer instrumento para intentar medirla, que es, bueno, pues cuántas causas de corrupción hay en España por delitos contra la corrupción, y cuántos acusados y cuántos condenados, y dígame usted cuántos. Intentemos compararlo con Francia, con Estados Unidos, ¿cuántos hay? Esa es una forma de medirlo, pero es cierto que esa forma de medirlo a veces lo que mide es la calidad del sistema judicial, la calidad de la investigación, la calidad de los jueces, y no la corrupción real, porque es evidente que hay países como Italia que tienen bastante corrupción, pero no tienen tanta corrupción como República Dominicana. No la tienen tanta, a pesar de que tenga mucha, ¿no? Pero los casos, en República Dominicana apenas hay uno de los políticos que hayan ido a la cárcel un ratito por casos corruptos, y en Italia han ido muchos y algunos se han suicidado, ¿no? Entonces, claro, la calidad del sistema judicial, no es lo mismo los carabinieri en Italia que la policía en República Dominicana, con todo mi cariño por ese país, porque siento un gran aprecio, pero claro, y el sistema judicial no es lo mismo, o los fiscales en Italia no son los mismos que en otros países. Entonces, lo que medimos ahí muchas veces es la calidad del sistema judicial. No obstante, sí podemos comparar un poco España con otros países europeos, y nos salen algunos datos curiosos, como que en general nuestro número de personas acusadas con un escrito de acusación, por una cosa es ser investigado, que luego muchas veces no hay nada, y otra cosa es ser acusado. A partir de ahí, de la acusación, ya podemos empezar a pensar que hay algo serio detrás. ¿Cuántos acusados ha habido desde que lo medimos? Que esto es
Para mí es uno de los grandes éxitos de Transparencia Internacional conseguir que se pudieran medir y hubiera un repositorio de datos desde 2015. Desde el segundo semestre de 2015 y hasta ahora tenemos un repositorio de datos de corrupción en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cuántos acusados ha habido en España desde el 2015 hasta ahora, ¿no? Y aproximadamente son unos 2.000, no llegan, 1.900. 1.900 acusados. ¿Y cuántos condenados ha habido? Pues unos 740 o 730 y tantos, 40, no me acuerdo. Bueno, ¿y eso es muchísima corrupción? Pues no, realmente no. Somos 45 millones de españoles y españolas, ¿no? ¿Y entonces cuántos? 700 y pico. ¿Y cuántos hay en la cárcel? Pues 106, creo, 107 todavía, ¿no? Pues no es mucho. ¿Y en Italia es lo mismo? Bueno, no, en Italia hay muchos más. En España más o menos causas abiertas de corrupción en todos estos años son unas 300, en Italia son 3.000, más de 3.000, es decir, se multiplica por 10. Y hay mucha más gente acusada. También tiene más corrupción, es verdad, que España. Pero quizás nos planteemos ahí, en España no hay un problema de detección, hay muchos casos que quedan fuera que no se detectan, probablemente, pero es difícil saberlo, es difícil saberlo. No obstante, un dato que tenía que compartir con Fernando el otro día haciendo una medición, me sorprendió lo siguiente, que es que en el último semestre de 2015, hubo 724 acusados de corrupción en España. Bastantes, ¿no? ¿Saben cuántos ha habido en el último semestre de 2018? Se van a sorprender. 61. Ha bajado enormemente. Ha bajado enormemente el número de acusados. Muchísimo. ¿Y cuántas causas había? Pues claro, en el último semestre de 2018, 90 causas. En el último semestre de 2015, 90 causas. En el último semestre de 2018, ahora recientemente, 27 causas. Bajado enormemente. ¿Quiere decir esto que estamos ganando la batalla a la corrupción? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que si medimos la corrupción por datos objetivos de causas abiertas, de acusados y de condenados, ha bajado muchísimo. Bueno, lo dejo ahí. Otra forma de medir la corrupción. Esta tiene muchas debilidades, como ven, que puede ocurrir que muchos delitos queden impunes porque no se detectan. Y bueno, puede que además la policía no tenga suficientes medios o capacidades, la fiscalía tampoco. Bueno, pero es cierto que yo creo que nuestros policías y nuestros fiscales, y en esto Fernando estará de acuerdo, han mejorado muchísimo. Su capacidad, la Guardia Civil tiene gente buenísima, la UDEF tiene gente buenísima y los fiscales anticorrupción son gente muy preparada. Yo creo que se están mejorando bastante. Pero bueno, entonces, como este método es dudoso, tenemos otro método, que es el más famoso, pero también tiene muchos problemas, que es la percepción. Diga, ¿cuánta corrupción cree usted que hay en España? ¿No? Entonces, la medición a través de la percepción la hacemos de dos formas. Una, preguntando directamente a la gente, y otra, preguntando a los expertos. A los expertos, a los empresarios y a los directivos de multinacionales. Formas distintas. Bueno, cuando le preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas en España, los datos son para tirarse por el balcón, porque tenemos datos como de África casi. ¿Cuánta corrupción cree usted que hay en España? Los últimos datos del 2017, el 94% creían que había mucho o bastante, ¿no? 94%. En el 2017-2015 eran el 95%. Somos el segundo país de Europa con más percepción de corrupción por parte de los ciudadanos, detrás de Grecia. Claro, la percepción. Y luego le preguntas a la gente y además los datos en su conjunto son también muy deprimentes.
el 70 y tantos por ciento, 74, 75, cree que la forma normal de hacer negocios en España es a través de conexiones políticas. Que si tú no tienes amigos, no puedes hacer negocios en España, más del 70%. O que la forma que los contratos en España se dan por razones políticas, pues también enorme porcentaje de gente. ¿No? Los datos en su conjunto son muy deprimentes, ¿no? Punto. Cuando preguntas a la gente. Bueno, por un lado, los datos objetivos nos dicen, bueno, pues en España tampoco va tan mal, no somos un país corrupto. Sin embargo, los datos de percepción de la ciudadanía son terribles, ¿no? Terribles. Y luego está intermedias eso de preguntar a los expertos y a los directivos de multinacionales y hacer lo que hacemos en Transparencia Internacional con lo que llamamos el índice de percepción de corrupción, que se basa en más de 13 encuestas, se mezclan las encuestas, se intentan luego estandarizar y se hace toda una serie de mecanismos estadísticos para intentar tener una idea de cuál es el nivel de corrupción que hay en más de 150 países en el mundo. En esos datos, España es verdad que para los expertos ha ido perdiendo puestos. Aquí, cuanto más puntos tienes, menos corrupción tienes, ¿no? Países menos corruptos del mundo pues tienen 90 y tantos puntos, más o menos, ¿no? Sobre 100, son los mejores, tienen 9 sobre 10, son buenísimos. Son Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, que siempre tenemos, ¿no? Pero España, sin embargo, en los últimos años llegó a estar el 20 del mundo de menos corrupto y ahora estamos en 40 y tantos, ¿no? Y llegamos a tener más de 70 puntos, 71 puntos sobre 100 y ahora estamos, por desgracia, en 50 y tantos, aprobado lo justo. Y somos ya, en la Unión Europea, estamos no entre los mejores, sino ya en el furgón casi de cola, ¿no? Y todo esto son datos que hemos ido viendo a lo largo de los últimos años, esta pérdida de credibilidad en nuestro sistema por parte de los expertos internacionales. Ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces por qué nos puntuaban tan bien cuando había más corrupción? Porque cuando más corrupción había, nos puntuaban mejor. Y había más corrupción porque era algo urbanístico y todos lo conocen mejor que nadie aquí en Murcia. Entonces, claro, la respuesta es, bueno, es que estábamos equivocados. Teníamos una imagen demasiado buena de España. Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que también ellos sean afectados por el eco mediático. Como hay tanta información, ellos, los expertos, también son afectados y dan ahora una puntuación peor, ¿no? Y luego hay un problema con estas encuestas y es el efecto retardo, que es que cuando un país decide luchar contra la corrupción salen muchos casos. Cuando se lucha salen casos. Y entonces parece que hay más corrupción que antes, cuando nadie iba a la cárcel o no sabía los casos. Con lo cual, este es otro método. En la situación es nuevamente bastante deprimente, no tanto como la percepción de los ciudadanos, pero deprimente porque no hacemos más que bajar. Ahora yo creo que el último año nos hemos mantenido y a ver este año si empezamos a subir. Pero lo que es cierto es que para que tú subas, mejores, tienes que hacer cosas. Y aquí no se están haciendo casi nada. Yo creo que desde el año 2015, que es verdad que se introdujeron algunas reformas interesantes y un pacto de todos los partidos, desde 2015 esto está parado como casi todo en España. Desde 2015 casi todo está parado. No tenemos gobierno prácticamente y esto se nota, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay otra tercera forma de medir la corrupción y es la que llamamos de victimización. ¿Cómo se hace eso? Pues preguntándole a la gente, ¿pero usted ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses? Uno dice, pues es que la gente no va a decirte que sí, pero sí, la gente no tiene por qué ocultarlo porque son encuestas anónimas, ¿no? Y además a la gente no les gusta pagar soborno, ¿no? Y aquí es muy importante esto que les voy a decir, porque en España es uno de los países de Europa donde menos sobornos se pagan a los funcionarios públicos.
sale repetidamente que no superamos el 2%. Estamos incluso mejor que Alemania en algunos casos, ¿no? Y al nivel casi de los escandinavos, que están en el 1%. Hay países en Europa donde el 18 y el 20% de la gente declara que ha tenido que pagar un soborno. Ya no les digo en América Latina, ¿no? En México está en torno al 50%, creo recordar, ¿no? O sea, 1 de cada 2 paga sobornos casi todos los años, ¿no? Pero aquí estamos en el 2%. Consecuencia, en España se pagan muy pocos sobornos. La conclusión de eso es que entonces la administración pública española, con todos sus defectos, no es corrupta. Nuestros policías no son corruptos. Si alguien de aquí ha pagado un soborno a la Guardia Civil en los últimos 5 años, luego al final que hable conmigo porque me dejará muy sorprendido. O incluso esos odiados inspectores de Hacienda, pues hombre, tampoco es fácil pagarles sobornos, aunque ha habido algún caso últimamente que nos ha sorprendido, ¿no? Pero en general en España se da muy poco. Y el sistema de salud español es el más limpio de Europa, prácticamente, en términos de sobornos. Bueno, podemos decir, entonces eso es un método para evaluarla, para medir la corrupción, que también está bien, pero solo mide sobornos. Y hay otras muchas cosas que están por ahí, ¿no? En fin, como ven, la metodología es muy variada. Si ponemos todos juntos, ¿qué nos sale de España? Yo les diría que en conjunto podemos decir, uno, que nuestra administración pública no es muy corrupta, que se pagan pocos sobornos, puede que haya otros problemas muy gordos con nuestra administración pública, probablemente de ineficiencia, de despilfarro, etc. Pero ese del soborno no es un problema especial de nuestra administración. Segundo, que sí tenemos corrupción política, en los niveles superiores sí hay corrupción política, y que esos casos de corrupción política son los que normalmente vemos en los medios de comunicación y son una gran parte de lo que constituyen los datos objetivos. Bueno, España es un país muy corrupto, es un país con corrupción sistémica, no. España es un país limpio, tampoco, estamos ahí. Y el problema es que hemos perdido una imagen enormemente, hemos perdido mucha imagen en los últimos años y eso tiene efectos y consecuencias, Fernando lo ha medido, tiene efectos y consecuencias sobre la economía nacional. ¿Cuánto perdemos por los datos de corrupción, por la percepción de corrupción, por bajar en el índice de percepción de corrupción? Pues hay datos que vienen a indicar que cuando pierdes más de un punto, en este caso serían 10 puntos, ¿no? Bajas del 80 al 70, o del 70 al 60, del 60 al 50, nosotros hemos perdido casi 20 puntos, pues eso puede suponer aproximadamente un 2 o un 3% del PIB que hemos perdido, ¿no? Y eso es bastante dinero, ¿no? Eso es bastante. Bueno, dicho esto, una última cosa, puesto todo junto, yo diría que también cuando se pregunta uno, ¿y por qué entonces los españoles tenemos esa percepción tan terriblemente pesimista de la corrupción? Yo les diría porque los españoles y españolas, cuando respondemos a las encuestas, respondemos pensando no solo en los sobornos, sino también en muchas otras cosas. Por ejemplo, yo creo que cuando a la gente le preguntas cuánta corrupción hay en España, tienen en la cabeza también cosas como lo siguiente: 70.000 millones de euros entregados a los bancos. ¿Cuánto nos han devuelto? ¿90%? No. Eso no es corrupción, eso no es una captura de política. ¿O cuánto despilfarro ha habido en España? Y detrás del despilfarro hay otra forma de corrupción, que es: yo quiero ganar las elecciones, voy a hacer obras, no las voy a poder mantener después, me da lo mismo, ya vendrá otro que se las va a comer, y tiro el dinero. ¿Cuánto dinero público hemos tirado? Pues ahí en los últimos datos que hace nuestro querido amigo Joan Romero, pues imagínense el dinero que ellos se han puesto a contabilizar desde 2000, ¿cuánto era? Del 2000 al 2000, no, del 2009 al 2018, más o menos, ¿no? Más o menos. Yo creo que ahí los datos, no, hasta el 2000, hasta
hasta el 2016, ¿no? De 2006 al 2016 más o menos. Bueno, los datos son brutales porque hablan de más de 100.000 millones de euros despilfarrados. No es todo corrupción, pero detrás de ello hay también casos de corrupción, de tirar el dinero para ganar unas elecciones. ¿Cuántas piscinas climatizadas en pueblos de 2.000 habitantes que no hay quien los mantenga? Que se hacen para ganar unas elecciones y después se cierran porque no se pueden mantener. ¿Cuántos polideportivos? ¿Cuántas ciudades de la ciencia, de la cultura, del amor o lo que sea, para que luego no hay quien las mantenga, ¿no? Todo esto, bueno, está bien. Y luego ya para ir acabando, no sé cómo vamos de tiempo. Ya media hora más o menos. La última cuestión es, y esto de las causas y las consecuencias de la corrupción. Bueno, pues claro, cuando uno analiza la corrupción, hay una parte que tiene que ver con debilidades institucionales, eso es evidente, en el sentido más duro del término. Es decir, la corrupción en España tiene que ver, por ejemplo, con que no se protege a los denunciantes de corrupción. Si tuviéramos una ley adecuada y un sistema adecuado, ahí reduciríamos corrupción. Pero aquí el que denuncia corrupción puede que sea un mártir para toda su vida, ¿no? Le persiguen, le hacen la vida imposible, nadie le apoya. Eso es un ejemplo. Tenemos otro problema, que es probablemente también a veces la politización de la justicia, ¿no? Lo hemos visto en algunos casos. Hemos visto también otro problema es la libre designación de los cargos públicos. En la administración pública te pueden cesar si eres subdirector general así de un día para otro, ¿no? Incluso el nombramiento de secretarios municipales interinos y interventores que dependen del alcalde, y si se porta mal le quita el sueldo, ¿no? O los complementos, y le deja de ganar 100.000 euros a ganar 50.000 o 40.000, ¿no? Todo eso, claro, son elementos institucionales. Dice, hombre, para luchar contra la corrupción tienes que introducir mecanismos adecuados que desincentiven la corrupción e incentiven la honestidad. Bueno, pero luego es verdad que hay un factor cultural de fondo, sobre el cual Fernando, él no lo llama cultural, lo llama institucional, pero yo creo que es una base cultural. Tenemos una discusión. Una base cultural que es la percepción sobre el comportamiento ajeno, ¿no? Hay países donde, por más instituciones que pongas, siempre hay corrupción, ¿no? Bueno, yo he trabajado para la OCDE, yo siempre recuerdo el esfuerzo para la creación de la Agencia Anticorrupción de Albania, que al cabo de un tiempo llegó a la detención de toda la Agencia Anticorrupción por corruptos. Y así hay países que van metiendo instituciones y no funcionan. Entonces, dicen, no, si la solución son las instituciones, sí, pero bueno, el Banco Mundial, el BID, venga a meter dinero, ¿no?, en muchos países para que creen instituciones, se crean y no funcionan. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es más cultural, entiendo yo, que es, claro, si yo creo que los demás pagan sobornos, a mí se me hace muy costoso no pagarlos, porque a ver cómo dejo yo a mi padre en el hospital, solo, sin pagar un soborno, cuando creo que todos los demás pagan. Probablemente mi padre lo mate, que no le van a dar el tratamiento adecuado. A mi niño lo llevo a la escuela y no voy a pagar un soborno, yo no, bajo ningún concepto. Pero luego me viene con un suspenso y digo, si es que todos pagan soborno, y mi pobre crío, ¿por qué le tratan así? Claro, porque no he pagado el soborno. Con lo cual, si yo creo que eso es lo que pasa, todo el mundo paga sobornos, odia pagar sobornos, pero sigue pagando sobornos, ¿no? Y si tú crees que además los demás no solo es que paguen sobornos, sino que además suelen ser un poco corruptos, ya encima es más complicado, porque tú crees que los demás son un poco corruptos y sobre todo los políticos son muy corruptos, entonces claro, tu tratamiento con los políticos ya vas, ¿no?, preparado para sacarle la cartera, ¿no? Al primer gesto que le vea de receptividad yo le saco la cartera y a ver cómo funciona esto, ¿no? Y claro, todo esto hace muy difícil cambiar
esta especie de expectativa congelada, ¿no? De cómo van a reaccionar los otros y cómo funciona todo. Y esto en España se ve mucho porque es evidente que no tenemos una corrupción sistémica, pero sí es verdad que la gente sí cree, yo creo, que cree que en España sin conexiones y sin amigos no vas a ninguna parte, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo. Si no tienes amigos aquí no vas a ninguna parte. Eso lo tengo muy asimilado. Si yo tengo, hasta en el infierno, nos decían nuestros padres, sí. ¿no? Ten amigos hasta en el infierno. ¿No? Y yo si tengo un problema de Hacienda, yo mismo me llega una paralela de estas y ya te deja ahí. Dios mío, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? Inmediatamente digo, ¿a quién llamo yo en la inspección que conozca? ¿Qué inspector tendré amigo para llamarle a ver que me diga? Probablemente no te va a hacer no te va a hacer nada que no haría otro contribuyente, pero yo necesito que un amigo me diga qué es lo que pasa ahí, porque todos necesitamos amigos, ¿no? Y las conexiones es algo fundamental y eso es muy complicado de cambiar, ¿no? Si mi hijo se presenta a una oposición y conozco a alguien del tribunal, yo jamás le llamaré. Bueno, ¿jamás le llamarás? ¿No? La pregunta que nos hacemos todos, jamás realmente. Bueno, depende, ¿no? Depende. Es que todos los demás llaman, ¿no? Todos los demás llaman, entonces ¿cómo no voy a llamar yo? Yo simplemente le diré, oye, quiero decirte que se va a presentar mi hijo, no te pido ningún favor, simplemente te pido que le tratéis honesta y objetivamente y que no. Bueno. Es un poco un elemento cultural que está ahí, ¿no? Yo creo que todavía tenemos una cultura particularista, ¿no? Que tendemos a pensar que los problemas muchas veces se resuelven mejor cuando hay relaciones especiales de amistad y de intercambio que cuando la ley funciona objetivamente, ¿no? Porque no nos creemos demasiado que la ley se aplique objetiva e imparcialmente en España. No nos lo creemos todavía, y es un tema cultural, ¿no? Y también puede que sea un tema real, pero en todo caso, claro, eso nos afecta a nuestro comportamiento. Bien, y luego ya sobre las medidas a adoptar, si quieren ya lo hablamos en el debate, porque ciertamente hay muchas cosas que mejorar en nuestro sistema, pero yo siempre digo que la forma de mejorarlas es con un plan estratégico, con una visión colectiva, no ir tomando hoy una decisión, mañana otra, una medida, creo una agencia aquí, luego creo otra aquí. Bueno, el último día que he visto esto ha sido en el congreso último que ha habido de transparencia en Málaga, donde lo que he visto en una mesa en la que van las agencias de transparencia, los representantes, todos son amigos, aquí estaba nuestro querido Pepe, y lo que he visto es que, claro, todos se quejaban de las competencias que tenía la Agencia Anticorrupción Valenciana, la agencia no sé qué, que no están quitando competencias, que vienen por aquí. Yo, al final, claro, esto es un desmadre, ¿no? Vamos a crear 20 agencias anticorrupción y nos vamos a gastar un dineral para que luego se dediquen a pegarse entre ellas a ver quién tiene las competencias correspondientes. Por favor, pensemos estratégicamente y trabajemos con una estrategia, con un plan sólido y a largo plazo. Y nada más por ahora. Muchas gracias. Aquí tenéis el micro y muestra la palabra. Tiene ahí tiene el clic. Vale. Buenas noches. Me ha interesado mucho la percepción de los ciudadanos. Es verdad que si a un ciudadano se le pregunta ¿hay corrupción en España? Pues el ciudadano pues, a lo mejor dice sí. Y luego no sabe muy bien por dónde, o sea, qué es corrupción o qué casos hay de corrupción. Pero yo no sé si han pensado en preguntarle al ciudadano ¿hay corrupción en tu pueblo? Porque en cada localidad sí que se conoce a la gente y muchas veces eso no llega a ningún sitio, desde luego no llega a la justicia, pero tú sabes que Pepito Pérez se ha enriquecido
que ese no tenía un duro cuando llegó allí a la concejalía, y resulta que mírale ahora lo bien que está, que tiene 3 casas y no sé. Y eso lo ha sacado porque hizo la piscina aquella, que luego no ha servido para nada, pero que la hizo su primo. Todo eso en pequeña escala, mucha gente sí lo sabe. Lo que pasa es que no llega a ningún sitio. Luego decimos, claro, no, es que si salen todos de rositas. Es verdad que muchas veces porque se hacen leyes a favor, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en que si los jueces, la fiscalía y los juzgados de instrucción tienen X tiempo, 6 meses para estudiar determinados temas que son larguísimos, aunque tengan un poco, puedan aplazarlo y puedan alargarlo, pero nada de nada, luego se queda todo en agua de borrajas, entonces resulta que, bueno, pues esto se archiva. No es que no hubiera corrupción, es que ya se le ha pasado el tiempo. Entonces yo creo que en lo cercano, me parece que eso a lo mejor sí que se podría estudiar para saber hasta qué punto el ciudadano medio sí tiene esa sensación de corrupción y es que es buena. Pues hacemos 2 o 3 preguntas seguidas. Está clarísimo las encuestas que paradójicamente Buenas noches. de menos hay. Soy secretario de una asociación de Cartagena, ASICAR, en defensa de los servicios públicos. Martín tiene que pegar toda la Sí, boca y no mover nada. venimos en esta asociación denunciando los abusos que tenemos en la gestión de los servicios públicos, en este caso servicios que son en régimen de concesión, pero que pues bueno, tanto ocurre aquí en Cartagena como en Lorca y la ciudad de Torrevieja, en el norte de España, en muchas provincias, el escándalo de la empresa pública de abastecimiento mediante la cuestión del canon, el canon famoso que paga las administraciones que están asfixiadas económicamente y que bueno, pues salen del paso en los 7 años, pero que obtienen concesiones de 25 o 50 años. En el caso de Cartagena se pasó de 25 a 50 años de la manera bastante regular. Pero bueno, yo en este tema no me voy a extender porque esto lo hemos llevado a tribunales hasta el Supremo y al Constitucional y todavía tiene recorrido, puede llegar hasta la Unión Europea y resultados. Yo lo que quería es, como miembro de la UGT, que soy desde el año 81, quería traer el caso de un amigo, compañero de la UGT de Sevilla, que denunció, internamente siendo trabajador, denunció desvíos por el tema del curso de formación, de una manera bastante considerable, y que con una pericial de 3 años, de 2009 a 2012, pues hay 40 y tantos millones de euros de desvíos. O sea, puede haber tiempo mucho más, pero ese tiempo pues se ha producido esto y está propuesto para el juicio o parte de la acusación particular, está propuesto para una sanción de 60.000 euros y 4 años de cárcel. Y por parte de la Fiscalía, siete hombres, como la última intervención del ponente, resulta que los que estamos denunciando la corrupción vamos a sufrir consecuencias, porque estamos defendiendo el Estado de Derecho, la transparencia y la decencia en este país, pues lo tenemos complicado. Más aún cuando en este mismo mes que estamos, acaba de aprobarse la directiva de protección de la denuncia de corrupción. No se ha dicho, pero es así. Y pues, todavía falta un recorrido para que los estados, que algunos sí tienen la legislación desarrollada, pero España no la tiene, salvo alguna comunidad autónoma, como el caso de Valencia y alguna otra, la mayoría no tiene apoyo a los denunciantes de corrupción. Y yo, para no alargarme mucho y no equivocarme, quería pasar unas preguntas al ponente, por si quiere dar explicación sobre este caso. Una última que haya aquí pedida y... Buenas noches.
coincidiendo con la crisis económica que supuso unos recortes para todos, pues era lógicamente que creó una alarma social extraordinaria y cuyas consecuencias políticas pues las estamos viendo también. O sea, en aquel momento de las manifestaciones multitudinarias ante la ayuda a la banca, el tema de las autopistas, de rescate, sobreprecio, la indemnización de los terrenos. Bueno, realmente es difícil no encontrar unas noticias que hagan alusión o que sean referidas a estos temas. Últimamente pues ha salido el tema de los cárteles que forman empresas pues, de transporte, de qué sé yo, de mantenimiento industrial, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, que todo eso está claro. Hay una corrupción y en España, en alguna manera, hay una cultura popular que incluso admira al corrupto. Dicen que es un pícaro, que es un tío listo, que ha sabido aprovechar la situación. E incluso hay un dicho popular que dice: no me des, pero un pobre donde haya. Eso es bastante ilustrativo. Es decir, solo es lo de menos. Lo demás es que tú puedas influir en decisiones o manejar presupuestos en beneficio, lógicamente, o bien de un partido, de una organización, o bien de tu propio bolsillo. Y no hagamos alusión al famoso 3% de Cataluña, que yo creo que es exclusivo de Cataluña, pero bueno, allí ha alcanzado ya unos niveles de cambio. Bueno, para concretar, mi pregunta es la siguiente. ¿Esas medidas no son más bien pura cosmética para frenar una indignación popular? ¿Realmente se ha dotado a la Fiscalía, a la Intervención General del Estado y a estos organismos llamados a controlar esos gastos y esos presupuestos, se le ha dotado de medios? Porque yo no hace mucho leí en la prensa que la Intervención General del Estado denunciaba, como decía, que no se podía, con los medios que tenía, atender todos los requerimientos que le hacían los juzgados de informe pericial sobre tal o cual extremo. Y como los fiscales, pues aquí en Murcia concretamente, cuando se presentó la memoria del Poder Judicial, pues los fiscales dijeron que la plantilla está bajo mínimos de una región que ha sido castigada por la corrupción. Y eso ha llevado a mucha gente a decir: bueno, esto es intolerable. De manera que, para concretar la pregunta, ¿realmente hay voluntad política, no solamente a nivel de legislación, que también, sino a nivel de poner los medios prácticos para que esto no vuelva a repetirse, o por lo menos ponérselo difícil a los corruptos, que inevitablemente habrá? Muy bien. Contesta. Muy bien, sobre el tema de la corrupción en tu pueblo, me parece una pregunta interesante. Nosotros preguntamos cuál es la corrupción que existe en su gobierno local, en el gobierno autonómico o en el gobierno central. Para nuestra sorpresa, la gente cree que es más corrupto el gobierno central que el autonómico, y el autonómico que el local. Cuando los datos nos dicen que son en los gobiernos locales donde realmente hay más corrupción, porque es verdad que hay menos instituciones de control, que hay más cercanía, hay más conflictos de intereses. Pero yo creo que cambiar corrupción en el gobierno local por corrupción en tu pueblo podría ser muy interesante, modificar la pregunta, a ver qué es lo que sale, porque es verdad que... ¿Puedo yo? Sí, como no. No me puedo contener, lo siento. Pero pensemos en Marbella. La gente no sabía en Marbella lo que estaba haciendo Jesús Gil, y cada vez obtenía muchos más votos que la elección anterior durante 4 legislaturas, hasta que llegó a tener el 80% de los concejales. Bueno, hay que saber ser corrupto, ¿eh? Digo, tienes que distribuir cierto juego y eso te hace muy popular también. Sí, la verdad es que, claro, los datos en general también, si ustedes se dan cuenta, la preocupación por la corrupción en las encuestas del CIS empieza a entrar, sobre todo a partir del comienzo de la crisis económica. Antes de la crisis económica, durante los años del boom económico, desde el 2006 hasta el 2014, ¿no? Sí, hasta el 2014. 2010, empieza 2012, 2013. 2012, sí, 2012-2013. No, la verdad estoy perdido.
de 2006 al 2012 o 2013, sí. Cuando preguntaban la gente por los problemas más importantes del país, la corrupción no existía. Nadie, prácticamente. Que era cuando más corrupción había. Sin embargo, cuando empieza la crisis económica y empiezan también a salir muchas más noticias, sobre todo las noticias empiezan en 2009, empiezan a ser las noticias. En 2010 yo creo que había ya 700 ayuntamientos con causas de corrupción. Bueno, a partir de, sobre todo, repito, del 2009-2010 empiezan a salir más datos, pero sobre todo cuando empieza la crisis económica, la ciudadanía empieza a preocuparse por la corrupción y llega a convertirse en el segundo problema más importante para los españoles. Ahora baja un poco porque ahora el problema más importante para los españoles siempre ha sido el paro, pero el segundo son los políticos. Entonces, que tiene algo que ver con esto que estamos viendo. Pero es cierto que cuando la gente recibe beneficios o cree que los recibe, aunque sea a corto plazo, tiende a pensar que, bueno, mejor olvidémonos de este problema, ¿no? Y bueno, es un poco triste, pero es así. Y luego sobre el tema de, ciertamente, el tema de las concesiones ha dado para muchísimo en esto de la corrupción, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto en el sector del agua es que ha habido una enorme cantidad de casos en los que la corrupción ha sido evidente, ya no digamos en las desaladoras aquí en Murcia, por ejemplo, etc., ¿no? Son temas verdaderamente brutales, ¿no? Y bueno, de ahí todo ese movimiento por la remunicipalización, que como saben, pues está bastante parado. O sea, se ha intentado en muchos sitios, pero hay tantas dificultades jurídico-técnicas para desarrollarlo que, claro, como tu ayuntamiento está en déficit, es casi imposible la remunicipalización, ¿no? Pero bueno, el otro tema es el de UGT y el caso este es un caso muy concreto y además yo tengo que reconocerles que aparte de mis actividades como profesor y tal, tengo algunos marrones encima de mi mesa. Uno, que soy presidente de la Comisión de Ética de la Real Federación Española de Fútbol, prefiero no contarles. Segundo, que soy miembro de la Comisión de Ética de la UGT, también. Y el caso este, evidentemente, no hemos podido tratarlo en la Comisión de Ética de la UGT porque está subiúdice. En consecuencia, tenemos que esperar a que Bueno, yo creo que sobre este tema habrá que entrar en la Comisión de Ética de UGT cuando llegue el momento y sobre todo si es cierto que mandamos unas recomendaciones a la Ejecutiva Federal de la UGT indicando que por favor se protegieran los denunciantes y se evitara la persecución de quienes denuncian casos de corrupción. Pero bueno, es un tema que es muy complicado y yo no conozco en detalle ahora mismo cómo está la investigación, pero lo ideal es que se permita a los denunciantes de desarrollar su trabajo y no se les persiga, porque es verdad que el denunciante, como hemos visto con alguna amiga, en el momento que te pongan 3 o 4 denuncias a ti mismo por difamación, por no sé qué, claro, te arruinan la vida, porque tú no tienes dinero para pagarte tantos abogados, ¿no? Entonces, es un tema que yo estoy de acuerdo que hay que evitar. Y luego el tema de si es cosmético, es todo. Es cosmético. Esto es una teoría de mi amigo Fernando, que nos llama, ¿no? Reformas lampedusianas, en las que todo se cambia para que no cambie nada, ¿no? Y bueno, hay cosas que probablemente sean, en un primer momento hay buena iniciativa, pero después, claro, todo esto como no se implemente, las normas usted las aprueba, pero como luego no ponga presupuesto para desarrollar procedimientos adecuados y órganos adecuados, pues al final no funciona, ¿no? Y esto en principio nos está pasando con la transparencia, tan de moda. Todo el mundo habla de transparencia, pero es verdad que todavía estamos sin el reglamento de la ley. Dicen, oye, hay que matar. Si no, hombre, es que hay elementos de la ley que son bastante defectuosos. Luego, los procedimientos en general para poder ejercer el derecho de acceso tienen un problema, y es que usted se tiene que identificar y tienes que
antes te pedían el DNI electrónico, que fue lo que me pasó a mí la primera vez que lo pedí, ¿no? DNI electrónico, y yo decía, ¿qué es eso? Un DNI electrónico. ¿Y qué hago yo? Yo miraba mi DNI y digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué implica DNI electrónico? No, es que tienes que tener una máquina especial. Bueno, pues nada, fuimos ahí a la facultad, estábamos en el primer proyecto de investigación, y yo me ponía con el DNI, la máquina no funcionaba, aquello era un desastre. Horas y horas para pedir unos datos, y al final lo tuve que pedir por la vía manual, ¿no? Luego me contestaban, efectivamente, sí, tiene que hacerlo por la vía electrónica. Y les dije, pero es que no funciona, y al final, como estábamos empezando, nos dejaron hacerlo por la vía manual y nos contestaron al cabo de un tiempo, y nos dijeron, ya está su información ahí. Y dije, pues adelante, voy a entrar. Dice, documento electrónico, ¿no? Y así todo, ¿no? Todo eso va mejorando, pero luego, claro, tienes que tener un órgano adecuado, con independencia, con medios, Consejo de Transparencia, ya hemos visto, sigue sin presidente, su presupuesto no ha hecho más que caer, y luego, cada vez que toma una decisión que no le gusta al gobierno, el que sea, se lleva ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero el Consejo de Transparencia no tiene derecho a abogados del Estado, con los cuales tiene que pagar de su presupuesto. Entonces, si se le impugnan todas las decisiones que no le gusten al gobierno, le arruinan, es imposible que siga con su trabajo. Es decir, que tiene usted razón que las medidas pueden ser muy bonitas, pero como luego no haya procedimientos, órganos independientes, presupuesto y apoyo, pues no funciona. Entonces hay muchas cosas que están ahí, que no acaban de cerrarse porque falta esto, ¿no? Sin embargo, hay algunos órganos que sí hemos visto que cuando se les da independencia de verdad funciona, ¿no? Y un ejemplo es la IREF, ¿no? La Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y esta está funcionando, y además no le gusta a ningún gobierno, todos la critican, lo cual es estupendo, porque demuestra que funciona. Pero ¿cuál es la característica de la IREF? La Unión Europea. La Unión Europea, que no deja que la toquen. Y entonces, claro, como está protegida por el papá de la Unión Europea, dice lo que le da la gana, pero los otros lo tienen muy complicado, ¿no? Y yo creo que este es un tema fundamental, ¿no? Cómo cuando usted diseña políticas anticorrupción tiene que tener las normas, los procedimientos y los órganos. Y todo eso implica presupuesto y autoridad. Y si no hay presupuesto y autoridad es muy difícil que funcione. Hola, buenas noches. Quería hacer algunas aportaciones. Estoy completamente de acuerdo. Yo considero que la ley de transparencia nació muy cortita, porque además tiene algunos sitios por los que te puede escapar muy bien, como el que se ha puesto de moda de la reelaboración del documento. También es cierto que muchas veces intentamos, sí, la ley de transparencia, pero tiene muy poquita capacidad de maniobra. Yo he sido concejal de transparencia y muchas veces decía, si supiera la poquita influencia que tengo yo, si dicen que no me dan una información, no tiene medios para hacerlo. Sí que es cierto, además yo hablo bastante con José Molina y están muy limitaditos. En el momento, además, ahora no les ha gustado el Servicio Murciano de Salud, bueno, pues ahora tienen un contencioso porque ellos no van a reelaborar la información que solicitaba transparencia. Por otro lado, el tema que hablamos de la municipalización, y es que hay un problema. Cuando tú entras a un gobierno, el ayuntamiento, tú tienes tu ayuntamiento hipotecado. Tú no puedes quitar una concesionaria hasta el 2021, hasta el 2023, aunque quieras, porque lo que hace es arruinar tu ayuntamiento. Ya tienes que demostrar de una forma muy fehaciente que esa concesionaria no está trabajando bien. Era una de las cosas que también se podía controlar un poco. Tú tienes 4 años de legislatura, no 18 años para comprometer los presupuestos de tu ayuntamiento. Y cuando estaba hablando esta señora, que le doy todo el apoyo, que sí que es cierto, que tendríamos que pedir por cuál es la corrupción en tu ciudad, en tu ayuntamiento, hay dos problemas. Uno es el miedo, que sigue existiendo. Llegan al grupo, llegan y te cuentan muchísimas cosas, pero cuando tú le dices, vale, dame un poquito más de información, no, yo no puedo, yo no quiero porque el trabajo es precario,
porque no puede dar seguridad. Y otra cosa de lo que hablamos, yo he llegado a oír cosas como, bueno, sí que se están llevando dinero, pero mientras que tenga Cartagena bonita, a mí me vale. Entonces, muchas veces hasta que no nos duele mucho el zapato, ahora estamos todos muy dolidos con lo que ha pasado en el Mar Menor. El Mar Menor también ha sido una sucesión de cosas mal hechas, con comisiones por en medio, con poca transparencia. Ahora nos duele porque vemos a las doradistas que se están asfixiando, pero muchas veces estamos viendo las cosas, bueno, mira, mientras que me funcione. ¿Qué le pasa a Marbella? Marbella estaba muy bonita, Marbella tiene unas duchas preciosas, Marbella tiene... Bueno, no importa. Esto está funcionando, porque al fin y al cabo, el que se ponga se va a seguir llevando lo mismo, pues bueno, si este por lo menos me da algo, yo esas eran las aportaciones que quería hacer desde mi punto de vista de la transparencia. Bueno, hablando de la corrupción a nivel local, yo quería hacer una pregunta. Si se podría llamar corrupción, para que hay una contrata que, según la oferta, son 123 personas, y cuando se pregunta en el pleno del ayuntamiento contestan que tienen 88 más 8 a 4 a la mitad de la jornada. ¿Eso se podría llamar corrupción? Por supuesto, en los estudios de las ofertas pues se manipulan para que cierta compañía quede por encima de las demás. Yo quería preguntar cuál crees que es la principal debilidad institucional que tiene España, o cuál crees que sería como la reforma que sería más significativa, y en el caso de que exista una, cómo se podría llevar a cabo cuando son los propios políticos los que tienen que implantar o formular esta política y realmente no les favorece. Y bueno, con el panorama que tenemos ahora mismo con la clase política, pues está claro que también hay un problema en la selección de líderes. ¿Cómo puede llegar a que esto pase, ¿no? A que cambie la situación, se elabore las reformas que son necesarias y bueno, y que funcione? Muy bien. Yo añado algo a lo que dice Irene. Decía Alejandro Nieto que era muy difícil que se reformara la administración española porque el sistema de partidos en España no tenía interés en la reforma de la administración, porque cada vez que un partido accedía al poder había una especie de ocupación bastante importante, y que eso hacía que hubiera un pacto implícito de no tocar esto, porque cuando me toque a mí, tal, ¿no? Y es verdaderamente sorprendente lo que trabajamos en la administración. Por ejemplo, una cosa tan elemental que yo no sé cómo no se cuestiona abiertamente, ¿no? En el ayuntamiento todos, en la comunidad autónoma, la práctica totalidad de los jefes, desde el nivel de jefe de servicio hacia arriba, es decir, todos somos de libre designación. Es una cosa impresionante porque el porcentaje de la plantilla de libre designación puede ser el 12%, el 14%, y todos los funcionarios están como en expectativa, ¿no? Es decir, es todo lo contrario a profesionalizar los puestos. Es decir, los puestos cambian constantemente y los funcionarios se dedican una buena parte de su tiempo a conspirar por ocupar los puestos, pero no con el currículum ni con los méritos o con lo que sea, no, sino con estas artes de acercarte al partido, de hacer no sé qué. Claro, y esto es una cosa muy evidente y que nadie plantea abiertamente que hay que profesionalizar la administración y reducir la discrecionalidad en el nombramiento de los puestos a lo imprescindible, a lo que es la función política y sus necesidades inmediatas. Pero no puede ser que todo cambie constantemente y estemos al albur de que si cambia el gobierno va a haber un gran terremoto en la administración, porque todos los puntos pueden ser removidos. Bueno, ¿cómo todos los puestos van a ser removidos? Bueno, Muy bien. Seguimos con las respuestas desde mi modesta posición que podríamos dar a estas preguntas y a estas reflexiones que yo creo que muchas veces ya llevan en sí la respuesta, ¿no? Porque son lo suficientemente sólidas como para que todos sepamos por dónde va la respuesta, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que sí les diría
es que la política en general, ¿no?, hoy en día está dominada por dos elementos. Una es la polarización y otra el cortoplacismo, ¿no? Yo creo que esos son rasgos que ha introducido en la política actual el populismo, y el populismo es imparable. Yo creo que está esparciéndose por todas partes, ¿no? Con lo cual, claro, el populismo genera polarización. Lo importante es destruir al contrario, el amigo y el enemigo. La política son o mis amigos o mis enemigos. Y luego la toma de decisiones es cortoplacista, porque yo lo que tengo es que ganar las elecciones y además lanzar una política que sea realmente contraria a todo lo que había antes. Claro, cuando llega el siguiente destruye toda mi política y pone la suya y así no avanzamos. Por ejemplo, la política educativa en España, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas de fondo, ¿no? Y este cortoplacismo, claro, lleva a que algo tan importante como la construcción de instituciones de calidad democrática sea algo absurdo para un político hoy en día. Dice, ¿cuándo voy a obtener yo réditos de este tipo de política? Dice, 10 años, 15 años este país. 10 años a mí lo que me preocupa es el Twitter de esta mañana, o lo que digan en la prensa dentro de 10 horas. Lo demás me es indiferente, ¿no? Es que yo creo que hoy en día la política ha dejado de pensarse no ya a largo plazo, pero ni a medio plazo, ¿no? El cortoplacismo del día a día, ¿no?, de ir saliendo en la prensa y en los Twitter y en el Facebook y en Instagram y todo eso. Entonces, bueno, claro, ¿cómo hacer política institucional en un mundo dominado por el cortoplacismo y además por la polarización, ¿no? Si yo hago políticas anticorrupción es para decir que eres corrupto, ¿no? Claro. Y voy a introducir medidas que no sé qué, pero claro, cuando tú vas a introducir esas medidas te das cuenta de que esas medidas te controlan también a ti. Voy a medir medidas que te vas a enterar, pero resulta que esto a mí también me afecta. Entonces, cuidado, vamos a llevarnos bien, ¿no? Nos levantamos las alfombras los primeros 15 días de gobierno, después cuando ya empiezas a ver tú, ¿no? Oye, cuidado con levantar las alfombras porque es que estáis metiendo aquí unas medidas que luego al final nos van a afectar a nosotros también, entonces ya se para. Y estos son algunos de los problemas más importantes, ¿no? Las reformas más significativas. Yo sigo pensando que es que hoy en día la reforma más significativa es pues transponer la directiva sobre protección de denunciantes. Esto está lógico, pero nuevamente yo creo que si no hay una visión estratégica al final no va a servir de nada, ¿no? Se introducirá esta medida, se establecerá la ley, se generará una agencia nueva, no se le dará presupuesto, cada comunidad autónoma sacará su propia ley, se generará su propia agencia que a su vez estará en contradicción con las otras agencias y la agencia anticorrupción anteriormente creada. Yo creo que como no hay una visión estratégica la cosa no va a funcionar, ¿no? Y finalmente pues el tema de las contratas es que es evidente, ¿no? Es un tema de corrupción pura y dura, ¿no? Y se ha visto, pero aparte de corrupción es un tema de ineficiencia profunda. Tú no puedes subcontratar si tú no tienes alguien que haga un buen contrato. O sea, si usted no sabe hacer un buen contrato, no subcontrate, porque es que ya me contará usted, el contrato se lo hace la empresa, ¿no? Entonces, claro, hará lo que le dé la gana. Segundo, usted no subcontrate si además de no saber hacer un buen contrato, usted no tiene mecanismos para controlar lo contratado. ¿En qué medida usted me va a limpieza de las calles? ¿Hay alguien ahí midiendo que realmente se cumple, ¿no?, los objetivos establecidos en el contrato? Nadie, ¿no? Este es uno de los problemas fundamentales, aparte de la corrupción, ¿no? Es de una ineficiencia profundísima, porque la inmensa mayoría de los municipios españoles pues no tienen personal técnico preparado para esto, ¿no? Y los que lo tienen están en libre designación, ¿no? Con lo cual, como te pases, te ceso, pero al día siguiente no tengo ni que, ¿no? O podrás ir al contencioso administrativo, a lo mejor a los 6 años te dan la razón, pero bueno, ya. Entonces, claro, es un problema institucional gravísimo que tenemos y bueno, yo creo que es una de las reformas fundamentales, ¿no? O sea, mire usted,
Ahora mismo yo creo que es verdad que las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden ayudar, porque hay mecanismos para controlar el cumplimiento de los contratos tecnológicamente, pero al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos la posibilidad de que el que hace la ley hace la trampa, que el algoritmo correspondiente puede estar sesgado para que tú no te enteres. Y entonces ahí ya viene el siguiente problema. ¿Y quién sabe leer algoritmos en el ayuntamiento? ¿Quién va a controlar que los algoritmos no tienen sesgo? ¿No? Bueno, tenemos retos fundamentales como país, ¿no? En general, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con esto, ¿no? En general nuestro país no tiene gente preparada en estos momentos para hacer frente a la revolución tecnológica. No estamos investigando, no tenemos un gran plan estratégico sobre cómo van a afectar las nuevas tecnologías al empleo, cómo van a afectar las nuevas tecnologías a la salud de la gente, a nuestra libertad, etc. Bueno, espero que ahora, dentro de las siguientes 3 o 4 elecciones que tendremos en los próximos 2 años, ya tengamos un gobierno que pueda dedicarse a estas cosas. Yo puedo intervenir solo por no irnos deprimidos del todo. Una pregunta muy breve a Manuel. Animándonos un poco, digo, dinos algún ejemplo de gente que lo esté haciendo bien en España. O sea, porque tenemos 8.000 municipios. Seguro que hay algunos donde se está notando un cierto progreso, donde verdaderamente tenemos voluntad política de hacer las cosas de otra manera y están haciéndolo con suficiente inteligencia. ¿Podemos irnos un poquito más optimistas o no? Yo la verdad debo llevar una época un tanto pesimista, ¿no? ¿Verdad? Me decía el entrevistador de La Verdad de Murcia, le veo a usted pesimista. Digo, bueno, es que soy un realista bien informado, ¿no? Pero, y no, la verdad es que hay buenos ejemplos y yo siempre creo, además, a largo plazo siempre creo en la capacidad del ser humano para salir de los líos en los que se mete, ¿no? Es cierto que a veces hemos tenido que pasar por millones de muertos, ¿no? Segunda Guerra Mundial, etc., pero que ahora no caigamos en eso, pero que la capacidad del ser humano para darse cuenta de que a veces te metes en trampas que te llevan a la destrucción. Entonces tenemos esa capacidad de salir, pero bueno, ahora estamos en una fase de bajada y espero que no dure mucho y empezamos a subir. Y entonces hay ejemplos, por ejemplo, tenemos en la Comunidad Valenciana, yo creo que los datos han sido muy interesantes, de cómo desde la Consejería de Transparencia, en primer lugar, segundo, desde la creación de la Agencia Anticorrupción, Antifraude, que llevo yo en Linares, en Valencia, se han empezado a hacer cosas que están demostrando que se pueden mejorar. Evidentemente, esa mejora necesita todavía mucho apoyo político, necesita que se le faciliten a estos órganos el presupuesto necesario, pero es verdad que Valencia llegó tan bajo, ¿no?, que tuvo que reinventarse y demostrar ante los inversores internacionales y ante todo el mundo que estaba mirando a esta comunidad y en la Unión Europea que las cosas empezaban a cambiar y están cambiando, y de hecho los datos de percepción de corrupción en Valencia han mejorado enormemente, con lo cual cuando se hacen bien las cosas se obtienen réditos, ¿no? Y Valencia, repito, la Agencia Antisoborno Valenciana o antifraude valenciana, pues está haciendo bien las cosas y yo creo que es un ejemplo a seguir. Y a nivel municipal, pues también hay ayuntamientos que han hecho cosas que estaban bien. Es verdad que luego muchas veces hacen las cosas bien y pierden las elecciones. Me ha pasado al Ayuntamiento de Madrid, pero es verdad que habían hecho cosas muy interesantes en materia de participación ciudadana, en materia de prevención de la corrupción. Habían creado su propia agencia, no podía funcionar porque todavía la oposición no se había puesto de acuerdo en nombrar a los miembros del Consejo, pero en temas de transparencia, por ejemplo, ha quedado bastante bien en un análisis internacional que se ha hecho de transparencia internacional. El Ayuntamiento de Madrid había mejorado. Entonces hay muchos ejemplos de sitios donde cuando hay voluntad política, es lo que falta muchas veces, las cosas funcionan. Si hay voluntad política se tira hacia adelante y se empiezan a generar las instituciones,
se consiguen cosas. El problema es cuando no hay voluntad política, ver cómo los ciudadanos conseguimos cambiar eso desde nuestras casas. Es muy difícil, solo con el voto, y muchas veces ni siquiera aquellos a los que votas pensando que iban a cambiarlo lo cambian, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que todos estos buenos ejemplos sirvan de ilustración para algunas otras comunidades que podrán ver que muchas veces haciendo las cosas bien también se ganan las elecciones, ¿no? Y siendo más honestos se ganan elecciones, no solo se pierden. Yo quería añadir una cosa. Es que cuando nosotros estábamos en el gobierno, cuando yo estaba de concejal de transparencia, el Ayuntamiento de Cartagena obtuvo 2 años seguidos el 100% de transparencia. Le decía que cuando nosotros estábamos en el gobierno, yo era concejal de transparencia, tuvimos la suerte, el orgullo y el honor de mantener el 100% de transparencia en Infoparticipa, y nos quedamos, me parece que fue en un 98 o un 99% en transparencia internacional. Pusimos en marcha los presupuestos participativos, nos queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que, bueno, que conseguimos que el Ayuntamiento de Cartagena en ese sentido se posicionara bien. Sí, otro buen ejemplo, Cartagena, perdóname que yo me he quedado. Cuando hay voluntad política y alguien tira adelante, las cosas van mejorando, pero también, sobre todo, cuando hay gente honesta que tira adelante. Y esta es la verdad, ¿no? Este mundo, las cosas no vienen del cielo, o las mueves tú desde abajo, o si no. Y luego, pues, a veces te encuentras con que hay personas que usan esto para su propio adorno político y detrás no hay nada, pero en este caso sí había cosas que se estaban haciendo. La última, ya cerramos con esta pregunta. Dentro de ese plan estratégico que creo que, como dices, sería fundamental, ¿qué se haría en el ámbito de la cultura ciudadana? ¿No? Porque antes lo han mencionado, ¿no? Incluso en ese debate con el concepto de Fernando de que no es un problema institucional o lo denomina así, pero yo creo que es el trasfondo de todo, es decir, al final es cómo los ciudadanos exigen o exigimos a nuestros responsables políticos, a nuestros funcionarios, etcétera, que desarrollen su labor de manera honesta. Y yo creo que estamos un poco en esa situación, en una especie de segmento que, por un lado, está la sensación de impunidad ante los delitos de corrupción y, por otro lado, la falta de modelos honestos, la falta de modelos de gestión. Por eso me parece perfecto el que Fernando haya terminado preguntándote un poco, bueno, ¿qué se está haciendo en este ámbito que sea posible? Yo siempre traigo a colación un caso, que creo que por todos vosotros habéis conocido, del alcalde de la tercera ciudad más importante de Holanda, que hace unos 6 o 7 años se le ocurrió ir con el coche oficial a llevar a su hijo al colegio, ¿no? Y al día siguiente estaba la población, gran parte del pueblo, en la puerta de su casa, y sencillamente limpió al día siguiente. Simplemente por ese hecho. Obviamente Holanda está en unos niveles, digamos, no solamente de percepción, sino de ejercicio de la honestidad de la gestión de lo público a una distancia enorme de lo que podamos tener los países del sur de Europa, en este caso de España, ¿no? Claro, ese ejemplo aquí en España sería visto o concebido como vaya, está haciendo el primo, ¿no? Porque es decir, eso sería una pecata minuta dentro del mundo de la picardía, de ser pícaro eficaz en beneficio propio, ¿no? Bueno, es un ejemplo como muchos otros de los que podemos comentar, ¿no? Pero, ¿qué hacer entonces en este contexto de cómo ir cambiando la cultura ciudadana en pro de enfrentarnos a la corrupción, de luchar contra la corrupción y de defender modelos honestos, ¿no? Hay un elemento clave que es, y también lo habéis mencionado, mientras que el ciudadano no percibe
grado determinado de corrupción, caso Madeira, en otro tema, no va a reaccionar de manera directa o clara enfrentándose a eso. Bueno, es uno de los aspectos, ¿no? Pero hay muchos otros elementos, ¿no? Aparte, digamos, de las cuestiones culturales, en fin, porque lo que se habla que si las sociedades protestantes tenían una cultura y una ética que las sociedades más católicas no las tenemos, bueno. Pero ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? O al menos saber tu opinión en relación a esto. Sí. Cortita. No, yo, la verdad es que sobre este tema la respuesta es siempre la misma. Es un tema de educación cívica y de educación para la ciudadanía que desde los niños, desde pequeños en los colegios, tienes que enseñarles. Ese es un problema de educación, pero también de socialización. Es decir, que no siempre estamos diciendo en los colegios hay que enseñar a los niños educación cívica, pero ¿y en tu casa? ¿No? Y en tu casa y la socialización en el hogar, que ¿no? Ese es el otro elemento, porque muchas veces dejamos siempre en manos de los profesores en el colegio que transformen a nuestros hijos de los monstruos que sacamos en casa en angelitos, y la verdad es que cuando vuelven a casa les enseñamos otra vez a ser monstruos, con lo cual es un círculo perverso. Pero yo creo que esto exige de los gobiernos programas de educación cívica, en este caso en el plan de gobierno abierto del gobierno central para hasta 2017-2019, una de las cosas más bonitas que se han hecho ha sido enseñar transparencia a los niños. Hay unos programas, hay unos documentos y los maestros que están enseñando a los niños transparencia están contentos, y yo creo que los niños lo perciben, y los niños también cada vez son más sensibles también a este tipo de problemas, y ahí hay un camino a seguir. Y luego está el otro, que es que todos asumamos nuestra obligación con nuestros hijos también de enseñarles a ser ciudadanos dignos para conseguir un